gusto les damos bienvenida a este miércoles de ACOM de este noviembre 2025 y con muchísimo gusto el tema que vamos a abordar es el de escasez de docentes de educación básica en 2030, que es el reporte de la UNESCO que recién se publicó este 2025 y nuestra conversación del día de hoy sería cómo revertir esta tendencia desde la comunidad educativa. Y hoy tenemos con nosotros, pues a nada más y a nada menos que a Patty Ganem, que es una, pues diríamos que una excelente amiga, colaboradora y aparte una profesional de primer nivel que estará con nosotros. Bienvenida, Patti, a tu casa, los miércoles de ACOM. Tú ya estuviste y fuiste parte del miércoles de ACOM hace algún tiempo, unos años, y nos da muchísimo gusto tenerte de nuevo hoy acá. ¿De Muchas acuerdo? gracias, Pati. Bienvenidos todos y me da gusto verlos. Claro que sí, Patti. Entonces, lo primero que yo quisiera platicarles es que, bueno, como todo el mundo sabe, Patti Ganem es licenciada en pedagogía, diplomada en filosofía por la UP, maestra en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en medida, diagnóstico y evaluación de la educación por la Universidad Anáhuac, colaboradora de CEP, de Suma por la Educación y fundadora de Grupo Loga. Además, vicepresidente en Coparmex en la Comisión de Educación. En esta ocasión, en este miércoles de ACOM, Patti nos va a ayudar a analizar de manera puntual y estratégica el más reciente reporte de la UNESCO con respecto a la escasez de docentes de educación en 2030 a nivel global. Además, nos orientará sobre cómo mitigar esta predicción desde este conjunto y desde esta comunidad. Entonces, pues aquí están entrando nuevas personas que se están sumando y hemos decidido también que este miércoles de ACOM va a ser en una modalidad de conversatorio, de diálogo en el que Patti, que ha preparado todo lo que ha preparado, nos va a compartir su análisis, su visión sobre una serie de preguntas que tenemos a la mano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues bienvenida, Patti. No sé si quieras compartir algo, decir algo. Bueno, pues a mí me gustaría, además de agradecer la invitación y de saludarlos a todos, sí señalar por lo menos 3 puntos en los cuales el documento basa su análisis. Este es un informe que la UNESCO plantea con todo el profesorado mundial. Hay países que dieron información sobre algunos tópicos que le interesaba a la UNESCO conocer para integrar este informe. No hay una orientación si son profesores de escuelas públicas o privadas o de alguna modalidad. La categorización más fuerte que utilizó es por los niveles educativos y por el género de los profesores. Eso por un lado. Por el otro lado, la misma UNESCO reconoce en el informe que metodológicamente el que los países compartan la información de su profesorado es un tema complejo. México, en todo el informe, solo aparece con datos del salario de los maestros y con algunos datos aproximados de la cantidad de profesores. Y esto obedece a que el tema de maestros y maestras en los países está cruzado por muchas líneas de sus sindicatos o del control que los países a veces ejercen
en este personaje o en este profesional. Es un especialista, el educador, que de una u otra forma es reconocido como un agente de transformación social en la totalidad de los países. Entonces tenemos datos de 2015 y así sucesivamente hasta el dato más actual de 2024. Y los países tardan mucho tiempo en dar la información. Y el interés o el propósito de la UNESCO para hacer este informe es un poco esta proyección o esta perspectiva que tuvieron que hacer con base al Objetivo de Desarrollo Sostenible, al ODS 4, en donde hay algunos apartados de ese propósito, de ese objetivo de desarrollo que obligó a hacer esta proyección. Y dentro de algunos de los subíndices del objetivo 4, inmediatamente salió la escasez de profesorado. Esto tiene que ver con renovaciones por la edad. Hay algunos comentarios de profesores en el mundo que señalan que las nuevas generaciones, eh, ellos han sido formados de manera diferente, las exigencias sociales de lo que el alumnado tiene que saber también ha modificado o se ha modificado. Los cambios en la currícula son vertiginosos y muchas veces a los profesores no les da tiempo de conocer el modelo y la metodología a utilizar, y esa ha sido una de las razones por las cuales muchos profesores adelantan su jubilación o su retiro a la docencia o se dedican en educación a otro tipo de tareas. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de Europa, que muchos profesores prefieren atender grupos independientes de alumnos o para tareas o para el homeschooling, que es un fenómeno que en Europa está siendo muy marcado. Entonces, los maestros prefieren entrar en contacto con grupos de familias e ir apoyando de manera mucho más pequeña a grupos que les permita un manejo mucho más adecuado. Y finalmente, a mí lo que me gustaría decir en función de las preguntas y algunas láminas en las cuales me voy a apoyar para que ustedes vean objetivamente algunos datos duros o categorías que lo vean como una evaluación, porque la escasez va a ser en todos los países, en todos los niveles, especialmente en secundaria. Y aquí la competencia entre escuelas públicas, privadas, de modalidades diversas, va a ser fuerte, ¿no? Ya desde el 2016 ya había una proyección de escasez de 69 millones y se plantea hasta 44 millones de profesores que van a faltar para el 2030. Entonces, que los datos, la información que nos da el informe, pues sirva un poco para ir analizando los movimientos en su propio profesorado e ir adelantando algunas estrategias para evitar que nuestros maestros en las escuelas ACOM, bueno, pues quieran a lo mejor migrar a otra modalidad educativa o prefieran, ¿no?, dedicarse a alguna otra actividad profesional. Muy bien, Patti, muchas gracias. Y bueno, habiendo dado esta introducción, me encantaría poder pues ir planteándote algunas preguntas que nos parecieron importantes con respecto a este reporte de la UNESCO. Y una de ellas es, ¿qué relación establece el informe entre el déficit estimado de docentes y la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4? Esto es la educación de calidad para el 2030. En este sentido, Pati, a mí me gustaría comentar que la UNESCO, conjuntamente con el Banco Mundial,
ha venido, por lo menos desde 1990, haciendo un estudio muy importante de los diferentes componentes que marcan la calidad educativa en los sistemas del mundo. Y uno de los factores importantísimo es la calidad de la enseñanza de los profesores. En ellos descansa que un currículum, que una serie de actividades, que un modelo educativo pueda avanzar. Y en ese sentido, cuando se hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, se estableció un 4C, donde se señaló que un aspecto que se va a medir, que se va a valorar, es la cualificación de los docentes, entendiendo esta capacidad de modificar y de adaptarse a las currículas y a las diferentes metodologías para generar aprendizajes duraderos. Ese es el 4C del objetivo 4. Entonces, en función de eso, la UNESCO y el Banco Mundial y las instancias encargadas de presentar los resultados para el 2030 van a señalar que países están mucho más preparados en relación a los perfiles de sus maestros. Entonces, a la hora de evaluar esto, inmediatamente los países fueron reportando escasez de docentes. Y ya cuando se hizo la proyección, pues dice, vamos a tener un gravísimo problema porque o se tendrán que aumentar el número de alumnos en los salones de clase o se tendrá que ir pensando en esta formación desde las normales o las instancias que correspondan para cada país, o se tendrá que ir pensando otra manera de incorporar a los docentes. En este sentido, yo recuerdo mucho, porque estaba yo adentro de la SED, Aurelio Nuño lo vio, y dentro de las convocatorias para profesores, abrió la posibilidad que fueran psicólogos educativos, pedagogos y algunos otros profesionales de la educación, lo que causó mucho revuelo. Pero ustedes mismas en sus salones de clase tienen estos perfiles. El tema es la normatividad que cada país pone y la de México es muy rígida. Entonces, en ese sentido, sí hay que ir pensando cómo se sigue regularizando al profesorado, pero buscar alternativas para que estén cualificados e ir también buscando la posibilidad de mostrar que no necesariamente un docente proveniente de la normal básica, de especialidad o superior, es el que puede tener una cualificación, una calidad para la enseñanza. Muy bien, Pati, muchas gracias. Y como de alguna manera ya lo abordaste, pero me gustaría ver si pudiéramos entrar de manera más puntual. ¿Cómo caracteriza el informe la magnitud del problema de la escasez de docentes en términos globales y por nivel educativo? Esto le hace primaria versus secundaria. El estudio se basa principalmente en estos dos niveles educativos y trae por ahí algún comentario de por qué no hace el análisis de la media superior. Lo que sucede es que los profesores de media superior no necesariamente tienen que provenir de un formato de formación inicial de docentes, y eso lo sabemos todos. Incluso muchos de nuestros profesores en secundaria provienen de otras profesiones. Sin embargo, la exigencia en cuanto al papeleo y a los requisitos que a veces pide la propia instancia gubernamental, en el caso de nosotros, la Secretaría de Educación Pública, va reduciendo estos perfiles para el ingreso. Entonces, en ese tenor, la escasez la proyecta para primaria y secundaria, y el contexto más fuerte
de escasez va a estar en los profesores de secundaria. Muy bien, Patti, muchas gracias. Patti, ¿y qué estimaciones numéricas ofrece el informe sobre el número de docentes adicionales requeridos hasta el 2030 y cómo se distribuyen por regiones o por niveles educativos? Mira, aquí me voy a permitir, Pati, presentar algún, alguna lámina. De todos modos, yo te pasaré la presentación que tenía, y en ese sentido, pues aquí están esos 44 millones de docentes que se proyecta van a escasear. Y aquí lo tienes en donde para en el primaria se estarán requiriendo 13 millones en todo el mundo. Se van a hacer falta y 31 millones de docentes en secundaria. Es decir, de cada 10 contrataciones requeridas para el 2030 serán profesores para secundaria, ¿no? Entonces eso ya nos da datos. Y aquí está el dato en millones de docentes que por algunas regiones se van a requerir, ¿no? En este sentido, para nosotros, para América Latina y el Caribe, se proyectan 3.200.000 profesores que harán falta en primaria y secundaria, siendo que de cada 10, 7 de ellos, 7 serán para secundaria. Entonces, me parece que hay que poner la atención mucho en ese sentido. Ahora, hay otra variable de la cual el informe desdobla. Dice, bueno, pero ¿por qué se van a requerir tan pocos en primaria? Esto es por el bono demográfico. El bono demográfico está verdaderamente disminuyendo porque bueno, ustedes escucharon la gran cantidad de memes que se le hicieron al secretario porque dijo que los no nacidos no iban a la escuela, ¿no? Lo que quiso decir es que cada vez nacen menos niños y por lo tanto los niveles educativos de iniciar preescolar y primaria irán disminuyendo, digamos, la solicitud de ingresos, ¿no? Entonces, en ese tenor, bueno, por eso, en el caso de primaria, los maestros faltantes, pues serán menor, pero el bono va desplazándose para secundaria, ¿sí? Muy bien, Pati, muchas gracias. Y algo que quisiera yo preguntarte en referencia a las causas y factores de la escasez, ¿qué rol se asigna a la formación inicial, la capacitación continua y la profesionalización en la explicación de la escasez o el descontento docente? He mencionado por lo menos 3 causas, Pati. Una es cansancio del profesorado ante los cambios educativos. Otro es un poco esta desvalorización que en muchos lugares se tiene del profesorado. Y otro tema tiene que ver con la cuestión salarial, ¿no? Que en muchos países, no en todos, hay ejemplos muy notables donde el profesorado es uno de los profesionistas más reconocido, pero también el salario es una causal. Y en este sentido, la calidad, la distribución y la idoneidad de los profesores, y si me permiten, vuelvo a compartir para dar algunos datos más de lo que preguntas. En este sentido, algunos de los indicadores de lo que se está comentando tiene que ver con indicadores de calidad y cualificación de los profesores, ¿no? Entonces, el porcentaje de docentes de primaria a nivel mundial se ha considerado que el 86% de ellos son idóneos,
¿sí? O sea, tienen una buena calidad de el manejo de acuerdo a los indicadores. Y en este sentido, hay tres elementos que ayudan a eso. Si los profesores han decidido desde la elección profesional de la enseñanza, eso pega mucho más a la calidad de su desempeño que de otros profesionistas que no tenían en la mira dedicarse a la enseñanza. Entonces, uno de ellos es que hayan decidido dedicarse a la enseñanza desde la formación inicial. La otra es cómo se incorporan a la práctica. Y aquí me parece que es muy importante. Hay países que no necesariamente dan grupo o le dan responsabilidades de enseñanza a los profesores recién ingresan a las escuelas, en cualquier nivel, en primaria o en secundaria, sino que son tutoreados o son acompañados con el propósito que ellos vayan conociendo el perfil de los alumnos, la problemática que tienen, y los profesores expertos los vayan incorporando poco a poco. Y el otro es la cantidad de formación continua. Los cambios sociales, económicos de las familias donde provienen nuestros alumnos es amplísima. Y entonces son temas que considera el análisis para efecto de calificar la idoneidad, ¿no? Entonces sí es importante señalar. En algunos países, como lo ven ustedes aquí, en el caso de primaria, hay entre todas las variables que se pueden valorar, el 50% de los profesores se considera idóneo. Sin embargo, no hay particularidades que hacen que o la formación inicial o la incorporación al ámbito educativo escolarizado y la formación continua a veces sea deficiente. En el caso mexicano, si bien el informe no lo señala, una de las debilidades más fuertes es la incorporación a las escuelas, que es inmediata, no hay un proceso de incorporación paulatina, y por el otro lado es esta formación continua que no es la que el profesor requiere, es masiva, no hay una diferenciación de las necesidades por cada profesor, lo que hace que pueda hacerse deficiente esa calidad de la enseñanza, esa distribución de nuestros profesores y esa idoneidad. También el informe menciona que los profesores también se ubican en lugares donde hay mejores condiciones de vida. O sea, se distribuyen en lugares donde ellos están cerca a sus familias o de una o de otra manera encuentran todos los servicios que requieren. Y en este sentido, perdón, ya me adelanté. Déjenme. No, Pati, perdón. En cuanto a la distribución, que es lo que estoy comentando, es muy desigual. Y aquí tenemos un problema muy grave en el caso de países como México, donde las zonas rurales tienen al profesorado más deficiente. Y esto se replica en zonas, en regiones, en países donde hay pobreza o hay estas brechas de ingreso en las familias. Entonces, hay diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y esto da pie a estos temas de contratación. En México se pensó en algún momento en remunerar mucho mejor a profesores que quisieran ir a lugares rurales, a lugares vulnerables, y sin embargo no se ha podido lograr. Y también la rotación y el abandono, que genera inequidad y más vulnerabilidad para los chicos o las chicas que están en regiones pues complicadas, ¿no? Y el abandono docente oscila
por lo menos lo que se pudo evaluar entre 2015 y 2022, entre 4,6 y 9,06 de abandono. Es decir, los profesores deciden dejar de trabajar como profesores, ¿no? Son algunos de los datos que trae el informe. Y eso desde nuestras escuelas habría que traducirlo a qué es lo que está pasando, cuántos profesores perdemos por cada ciclo escolar, en qué momento se nos van, cuándo son vulnerables los docentes. Habría que identificar como esos elementos. Y me parece muy interesante, Patti, que pude ver esta diapositiva que adelantaste sobre los indicadores, básicamente de qué rol, después de haber hecho este análisis, podrías volver a enfatizar que se le asigna a la capacitación continua o a la profesionalización de acuerdo a los datos que tú tienes. Mira, ese es un tema muy interesante, Patti. El informe señala que los docentes, por lo menos en el sector de inicial y preescolar y primaria, está muy feminizado. Son mayoritariamente mujeres las que atienden estos niveles educativos, lo que habla de las motivaciones iniciales que se puedan tener para dedicarse a la docencia. En el caso de preescolar, citan que el 94% del profesorado es femenino, el 68% en primaria, 55% en secundaria, y ya la educación terciaria, que es así como la califica el informe, es de 43%. Y esto tiene que ver con la exigencia de la docencia, lo vincula a temas de el otro grupo que tiene de trabajo la mujer, que es el tema de cuidados. Entonces, cuando es madre, cuando tiene algún enfermo en casa, cuando tiene que más de más de dos hijos, entonces esto la obliga a regresar al ámbito del hogar. Y hay la formación inicial de docentes, y ahí vemos cómo las normales o los equivalentes en el mundo de maestros influye con varios elementos, Patti. Primero, el estatus, ¿no? Esta formación inicial. ¿Por qué decido ingresar al ámbito de ser profesor? Primero, por el estatus, por el atractivo de la carrera en horarios, en condiciones, etcétera, y la calidad de ingreso de los profesores. Entonces, todas las profesiones tienen una serie de ideales, de perfiles, de mitos alrededor. Todas las carreras lo tienen. La formación inicial de docentes, el informe señala que a nivel mundial, en la formación inicial, esta decisión tiene que ver con estatus, con atractivo y con salario. Lo segundo es la capacitación continua, que plantea el informe otros tres elementos. Por un lado, la motivación, ¿no? Que verdaderamente descubran que tienen esta capacidad para la docencia, para ayudar a los chicos a aprender, que tienen esta capacidad de vincularse, de emocionalmente o emotivamente tener cercanía, el bienestar que implica el poderse dedicar a el trabajo de la docencia, y la capacidad que tengan los sistemas de retener. Y aquí, como se evaluó salario, es muy importante señalar que los profesores en escuelas públicas, el promedio de salario oscila entre 10,000 y 14,000 de un profesor de primaria. Sin embargo, los pagos adicionales o extra pueden duplicar ese salario. Por ejemplo, los maestros de escuelas públicas que participan en los exámenes
por cada uno de los exámenes que ellos acreditan con puntuación, más su formación permanente, más si tienen algunas actividades extra, más la antigüedad, les va abonando una serie de adicionales a su salario, ¿sí? Entonces encontramos en la plataforma donde se consultan los salarios de profesores, y voy a dedicarme solo al tema de primaria, que pueden estar algunos de 18 hasta 40,000 pesos. Entonces, se los comento porque esto es un comentario que hacen entre profesores de escuelas públicas y privadas, ¿sí? Y ya el tercero, esta profesionalización que tiene que ver con dos elementos que son cómo mejoran sus condiciones laborales y el reconocimiento que el estudiar, el formarse, el profundizar sobre el quehacer de la enseñanza, pues va generando, ¿sí? Y en suma o en síntesis, yo se los dejo en una laminita, se los comparto para que ustedes también lo tengan, ¿sí? En este sentido, no, perdón, creo que esa no la incluí, pero aquí están los tres elementos que mencioné con los factores que el estudio presenta, y en síntesis dice, es importante para los profesores sus condiciones laborales, su remuneración que sea competitiva y les permita vivir, la carrera profesional, esos tramos de formación continua, el reconocimiento social y las mejores prácticas de contratación y estabilidad laboral, entre el seguro, prestaciones, permisos, días económicos, etcétera, que puede ser un gran atractivo para este tipo de profesorado. Muy bien, Patti, muchas gracias. Y eso se vuelve información muy relevante, ya que continuamente escuchamos que muchos maestros que se forman o los forman en educación en escuelas privadas, pues luego optan por irse al servicio público, ¿no? Para asegurar una remuneración posiblemente más alta. Patti, tenemos una duda que tiene que ver con la transformación de la profesión docente. ¿Qué propuestas o estrategias se mencionan para mejorar la calidad del trabajo docente, la autonomía profesional y la toma de decisiones de los docentes? El informe plantea 5 aspectos, Pati. El primero tiene que ver con la mejora de salarios y condiciones laborales. Esto es de lo primero, ¿no?, que se menciona, porque en la evolución, la historia de cómo se ha generado esta profesión es muy interesante. No se parece a las nuevas ingenierías o las especialidades médicas, o no se parece a los temas de las nuevas carreras o las fusiones de carreras que hoy en las universidades conocemos. Esto tiene una vinculación muy rápida con el mercado laboral, con las exigencias que el modelo económico de un país establece. En el caso de los docentes, es una profesión que ha madurado, evolucionado de diferente manera. Y en el caso mexicano hay una enorme cantidad de mitos alrededor del trabajo docente. La primera es que se forman en espacios que no tienen vinculación con la universidad, ¿no? Esto lo voy a mencionar porque voy a señalar las 5 condiciones que pone la UNESCO o que descubre la UNESCO. Esta, digamos, formación independiente aparte del universo de las carreras, le genera un estatus distinto, ¿no? Entonces, y no se ha logrado como una conceptualización y definición
sobre todo para los profesores que ustedes contratan para preescolar, primaria o secundaria que vienen del ámbito normalista. Y esto lo menciono porque hay cada vez menos chicos que quieren ingresar a las normales y rápidamente son acaparados por el ámbito público y las normales privadas cada vez son menos. ¿Sí? En el caso concreto de la Ciudad de México, hace 5 o 6 años se cerraron 9 normales. Entonces, eso ya habla de que los profesores que pueden ir llegando vienen en un proceso de formación que tiene ciertas características. La carrera, en el caso mexicano, está muy romantizada, ¿no? Es esta cuestión del profesor, del humanismo, este humanismo de que el profesor debe de aguantar y el profesor no debe de exigir, y se le da no un estatus profesional. Entonces, lo que la UNESCO ha advertido en el ámbito de las generalidades de los países es que la mejora de salarios y de las condiciones laborales, así como los incentivos y la reducción de la carga laboral o el hecho de tener descargas laborales, sobre todo y pagadas para la preparación de clases, es muy importante como este primer factor que señala la UNESCO. La otra es la creación de culturas escolares positivas, donde se respete al profesor, donde haya una protección de las condiciones de trabajo, desde los lugares de descanso para el profesorado, desde el tema que se relaciona con cómo se entra en contacto con los padres de familias, un clima organizado para apoyo, para verdaderamente que el maestro se sienta a gusto realizando su trabajo. Y por supuesto, en este segundo apartado, también aumentar que se sienta satisfecho con lo que hace, reconocer el trabajo bien hecho, ¿no? Que pueda tener todas las condiciones materiales de infraestructura que le permitan realizar su trabajo de manera mucho más rápida y mantener una permanente motivación de lo que hace el profesor. El tercer factor tiene que ver con liderazgo escolar que promueva autonomía para la toma de decisiones. Este es otro de los componentes que descubre UNESCO en relación a los países que han hecho esta transformación dentro de las escuelas. ¿Y esto qué significa? Primero, el liderazgo del director. Esto es un factor importantísimo donde el director esté viendo permanentemente cómo mejorar esas condiciones y analizando lo que el profesorado requiere, ¿sí? Esto es importantísimo. Y aquí está Tere, está Claudia, estás tú, Pati, está Ale Carmona, que vimos cómo funciona en este sentido el sistema educativo finlandés, ¿no? El profesorado tiene a la mano todo, puede pedir cosas, el director se dedica a dos cosas exclusivas, a obtener lo que necesita la escuela para ese clima de trabajo y por el otro lado a mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, no a supervisarlo, sino al contrario, a ver cómo impacta su trabajo en el proceso de aprendizaje de los chicos. Esto es muy importante, ¿sí? En la medida que nuestro sistema educativo, a partir de los supervisores, de los ATPs y de las propias estructuras estatales que caen encima de las escuelas, pues eso genera una burocracia que enlentece el trabajo del líder, que en este caso es el director, y luego esto también cae dentro del profesorado. En este sentido, el liderazgo de las aulas, la propuesta de los profesores, el apoyar las iniciativas de las metodologías que ellos requieren y ir observando
el compromiso docente, no solo en puntualidad, no solo en asistencia, sino en los vínculos que establece con el alumnado y en la apropiación de los contenidos o de los proyectos o de lo que enseña. Y hay dos más. El cuarto elemento que identifica la UNESCO es la mentoría, la inducción y el apoyo a los docentes noveles o que van teniendo dificultades porque están enfermos, porque tienen una problemática en casa. La mentoría, el cuidado de los noveles o de aquellos que van bajando su rendimiento es muy importante para el caso del informe que nos presenta. Programas de inducción, de mentoría con colegas experimentados, de hacer el análisis de situaciones de lo que pasa dentro de las escuelas, es parte de lo que menciona el informe y el apoyo continuo a establecer un colectivo y un colegiado de profesores que se apoyen entre ellos. Eso es importantísimo, que aprendan entre pares, que se consulten entre ellos, es parte de este cuarto elemento. Y el quinto elemento que descubre o que enfatiza para la transformación es el apoyo de tecnologías, sobre todo para descargas administrativas, para hacer la planeación, para elaborar los materiales, para calificar los trabajos de los chicos, que fueron tres elementos que descubre el informe donde está esta carga más fuerte del profesorado, ¿no? Y el tiempo libre para la preparación pedagógica o la atención a alumnos con problemas, ¿sí? Es decir, un profesor de secundaria, pues que tiene que completar el salario con 3 escuelas, por ejemplo, difícilmente va a tener tiempo un poco como para esta relación con los chicos que más lo necesitan. Hacer informes individuales será complicado. Dentro de este apoyo de la tecnología, señalaba que los sistemas educativos de avanzada tienen informes públicos para los profesores. Es decir, un chico tiene su expediente, cómo ha ido avanzando en las asignaturas, en dónde tuvo alguna dificultad, qué tipo de dificultad tuvo. Estos expedientes académicos basados en informes didácticos y pedagógicos lo señala como parte de este quinto punto. Entonces, sistemas de plataformas, de programas tecnológicos son muy, muy importantes. Estos son los 5 elementos, Pati, para la transformación de los sistemas educativos basados en el profesorado. Muchas gracias, Pati. Me parece muy importante todo esto que mencionas con respecto a cómo propone este reporte el favorecer la transformación. Y moviéndonos un poquito al tema de financiamiento, política y gobernanza, qué políticas integrales y paquetes de acción docente propone el informe para abordar la escasez y la transformación de la profesión? Hay varias políticas, Patti, y hay varios elementos. El informe no puede dejar de hacer una evaluación de las políticas públicas en general para educación y específicamente para los docentes. Por lo menos habla de 3 muy importantes. Una es el financiamiento para la educación. Otro es la focalización de ese financiamiento para las necesidades reales y otra, el invertir muy fuertemente en el profesorado, su capacitación y sus materiales. Y si ustedes se fijan, las últimas modificaciones de política educativa en el caso mexicano no han ido por ahí. Entonces, lo que se proyecta es que el perfil del profesorado va a ir cayendo en idoneidad, en cualificación y ahí, bueno, pues en la escasez, pues vamos a ver de dónde
vamos a completar estos perfiles para la atención de nuestros estudiantes. Muy bien, Pati, muchas gracias. Y queremos dar espacio a preguntas, pero bueno, de todos los asistentes. Y yo solamente quisiera llevarte y preguntarte sobre este reporte. ¿Qué nos dice sobre las buenas prácticas? ¿Qué ejemplos de países que han logrado avances en atraer, formar, desplegar y retener docentes se presentan en el informe? ¿Y qué lecciones podríamos extraer para América Latina o para México? Me hubiera encantado ver una buena práctica del caso mexicano, no viene, no hay. Pero sí presenta, por ejemplo, dos casos muy emblemáticos que resumen un poco todo lo que he venido comentándoles que trae el informe. En el caso de Tailandia, aumentó el salario y las brechas de la motivación, la permanencia, frenó la rotación, muy importante en este país. Entonces, el informe va a destinar un fuerte apartado al tema salarial, así es que me parece que pues cada uno tendrá que ir planteando desde sus instituciones este elemento como un elemento que verdaderamente motiva, hace permanencia, hace identidad del profesorado. Y el otro lado, otro ejemplo es el escocés, donde señaló que pudieron atraer más profesores entre las diferentes profesiones, incluso desde la formación inicial, mejorando el prestigio de la carrera, ¿no? De la actividad de dedicarse a la enseñanza. Esos son dos casos que señala el informe porque fueron muy evidentes. Es decir, reuniendo varios de los elementos que se ha citado, estos dos países, después de la evaluación que se les hace, realizaron verdaderamente un trabajo muy bueno en relación a esto. Y aquí quiero abrir un paréntesis, Patti, y quiero exhortar a este grupo de escuelas, porque ya alguna de las escuelas aquí me lo preguntó, que la prueba PISA debe de volver a una evaluación como antes estaba diseñada. La prueba PISA no es solo la aplicación que se hace a los estudiantes para conocer su desempeño en matemáticas, en comunicación y lenguaje, en ciencias o ahora que hizo toda la evaluación de creatividad. Ese es el menos importante. Los más importantes son los estudios de contexto y los estudios por región, que lo que nos dan son verdaderamente qué prácticas del mundo pueden servir para los casos específicos del país que se quiere evaluar. Y yo vuelvo a citar, a mí me tocó recién incorporándome a la SEP, me tocó ir a Toronto, donde nos llevaron, estaba Josefina Vázquez Mota en ese momento de secretaria, ella sí pidió la evaluación completa de PISA y la de contexto y la de los estados. Para ella era importante e identificaron 14 áreas de oportunidad. Incluso estuvieron, una de las áreas de oportunidad es el área sindical. Hubo gente del sindicato que fue a conocer las buenas prácticas que ahí se realizaban y lo que intenta la prueba PISA es que el país conozca cómo estábamos, ese país estaba como nosotros antes o esa región y lo que han hecho para salir de ahí. Entonces, eso es lo que el informe reporta, Patti, que los casos de éxito con veamos qué tan próximos estamos a esa realidad y hagamos los cambios necesarios para salir de esa situación, ¿no? Si tenemos profesorado desmotivado o con mucha rotación o desertan con mucha facilidad o no se centran en el aprendizaje
Bueno, pues hay experiencias que permiten voltear a ver qué hacían antes, que era parecido a lo nuestro, qué hicieron para transformar y verdaderamente lograr que su profesorado pues avance y sea mejore sus prácticas. Y dime una cosa, Pati, es interesante saber cuál es la relevancia de los contextos socioeconómicos, culturales y tecnológicos como el uso de la IA, la digitalización, la pospandemia en las buenas prácticas que propone este informe. Pues lo citas, Pati, son tres componentes muy importantes para la innovación. ¿Sí? Si queremos verdaderamente que las escuelas funcionen de avanzada, pues primero, sí tienen que considerar el contexto socioeconómico de ida y de vuelta de nuestro alumnado, de donde estamos insertos, de donde provienen nuestros profesores, de las necesidades que tienen los padres de familia que escolarizan a sus chicos en nuestras instituciones, por qué el profesor está motivado a participar con nosotros, cuántos hijos tiene, cómo organiza su salario, es parte de lo que el informe señala para efecto del trabajo del docente. Esto en la parte micro, aunque el informe dice entre el PIB, el 8% es lo que sugiere el Banco Interamericano, el BID y el Banco Mundial y la UNESCO de que se tiene que invertir en educación, ¿no? En México estamos en el 4%. Es decir, eso ya nos revela la política general, cómo va a ir movilizando o no esos contextos socioeconómicos. La educación es un tema de movilizar al país. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es desde nuestras propias comunidades tratar de encontrar pues un poco ese equilibrio. Los contextos culturales también son muy, muy importantes. Nuestras familias tienen una visión de lo que es educación, los chicos tienen una postura en relación a lo que es el aprendizaje. Ahí es muy, muy importante. El informe cita que tenemos que revisar esa cultura de donde provienen nuestras familias y nuestros propios profesores. Identifica que el conflicto más fuerte está entre una visión cultural diferente del profesorado con las familias o los estudiantes, ¿no? Ahí ese choque puede ser terrible. Sociedades o culturas que son más homogéneas, que no tienen estas brechas socioeconómicas tan fuertes, que han asumido su historia, ¿no? Y son parte de ella y la transforman y la enriquecen, es diferente a países como nosotros que tenemos una diversidad cultural que lo que sugiere el informe es que estemos conscientes de que existe y que la contactemos y que veamos cuáles son los factores de cultura que pueden estar afectando eso. Y por supuesto, las transformaciones tecnológicas pues que va a implicar, según nos los dice el informe, de los cambios de infraestructura, horarios, atención, diferenciación de grupos, atención de los aprendizajes por niveles de aprendizaje, aunque sean en diferentes grupos, pues tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? Y una pedagogía, pues que se base más en las innovaciones tecnológicas. Muchas gracias, Patti. Y antes de pasar a darle la palabra a Claudia para que plantee todas las preguntas, sí me gustaría preguntarte a manera de cierre, ¿cómo consideras tú que podrían aplicarse o adaptarse los hallazgos del informe al contexto del trabajo que tú realizas, de la mirada que tú tienes en los diversos sectores en los que apoyas? Mira, Pati, yo quisiera, porque coincido con el informe, es un informe que había tardado años en salir,
que ya la UNESCO lo tenía prometido, pero me parece que hay una serie de, ahí les dejo todo lo que hemos comentado, Pati y yo, está aquí. Pati, yo te voy a pedir que les compartas la presentación, pero el informe tiene algunos hallazgos que me parece que es importante analizar en cada una de sus instituciones. Pues mayor inversión, no eficiente, no focalizada. Si bien es cierto que a veces que el patio esté bonito, que a lo mejor equipemos los salones, es algo que llama la atención, pero lo que el informe dice es qué necesita tu comunidad, ¿sí? Entonces ahí no es solo más gasto, sino una inversión eficiente en las necesidades de nuestra comunidad. Incentivos focalizados para atraer al profesorado y retener, ¿no? Ahí me parece que históricamente ustedes pueden ir haciendo una revisión del profesorado que han tenido, los problemas que han presentado, las deserciones o la rotación, para saber en dónde ir organizando esos incentivos. Lo otro es cuidar la formación inicial. A mí me parece que sí hay que identificar. Yo recuerdo acá en el norte, había dos, yo trabajé en una normal acá en el norte, y había dos instituciones muy fuertes, privadas, que daban seguimiento al profesorado, a todos las muchachas. Era una escuela donde mayoritariamente eran mujeres, y las iba siguiendo. Cada año nos preguntaba quién era la mejor, qué hacía, y se llevaba a las mejores, ¿no? Bueno, después de que la escuela seleccionaba a las mejores que se quedaban en la propia institución donde estaba inserta la normal. Eso me parecía muy interesante, pues hoy ya está identificado que es importante cuidarlo. ¿Dónde se forman, dónde están, de dónde provienen y cómo ir haciendo esa formación continua? Una infraestructura digna para el ejercicio de la enseñanza. A eso se refiere. No nos estamos refiriendo a las condiciones generales de la infraestructura de la escuela, sino la que se destina para los docentes, tecnología, ¿no? E inteligencia artificial para la transformación pedagógica y la coordinación intersectorial, ¿no? Si son ustedes varias escuelas, si tienen una vinculación con algunas universidades que les dan capacitación u otros organismos, si tienen algunas alianzas con otras organizaciones que están a la vanguardia de hacer estos estudios o análisis de los perfiles del profesorado, si están enterados de toda la nueva normatividad. Esto es algo que se encontró que hace que las decisiones que se tomen al interior de las escuelas pues sea cada vez mucho más pertinente. Pues muchas gracias, Pati. Creo que todo esto que nos compartes está siendo realmente muy importante, interesante y que nos deja pensando por dónde actuar, ¿cierto? Y ahorita me gustaría darle la palabra a Claudia, Claudia Rojo, para que nos hiciera favor de plantear las preguntas que se han escrito en el chat, Claudia. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que tengo varias preguntas, Pati Ganem y Pati León. Una de ellas dice María del Carmen Salazar de Colegio Ameyali. ¿Crees que ante la escasez la SEP dé oportunidad de que funjan como docentes personas cuya preparación lo avale, porque actualmente está muy restringido por ley o reglamento quienes pueden dar clases? Por ejemplo, psicólogos, ¿no? Justo hace unos días uno de nuestros asociados, Colegio Williams me parece, nos pedía que intercediéramos con la SEP para que fueran más flexibles en el perfil docente de educación inicial, principalmente preescolar, dado que ya hay muy pocos niños en esa edad, aquí por demografía. Y bueno, él nos pedía que tratáramos de hablar con las autoridades. Tú que has estado de aquel lado,
¿Crees que sea posible? Mira, si dicen que yo lo dije, les voy a decir que la inteligencia artificial me hackeó y me copiaron la voz y todo lo demás. Voy a ser muy franca, no lo va a permitir. Y no lo va a permitir porque una de las cosas que está en mira es terminar con la escuela privada en México. Y lo digo con toda la franqueza del mundo, hay una visión ideologizada de lo que es la educación privada en México. No se ha podido romper esa cuestión que está mitificada. Entonces creo que el planteamiento debería de ser en otro sentido. No esperen la flexibilización, mejor preparen a su profesorado. Y creo que todavía hay algunas instancias, todas las universidades pedagógicas siguen teniendo este formato rápido de formación de docentes, si son pedagogos, psicólogos educativos. Está todavía Ceneval, tiene alguna forma de certificar y sí acompañarlos, digamos, de forma grupal e incluso unirse todos los que tienen eso para formar grupos y que vayan logrando esa certificación. Yo, Claudia, plantearía la pregunta al revés. Por lo tanto, y en la misma línea, ¿existe posibilidades de que nuestra SEP tome en cuenta las recomendaciones de la UNESCO con respecto a la carga administrativa que sigue siendo excesiva y los maestros de primaria y secundaria no pueden ni descansar en los recreos porque tienen esta obligación de vigilar y observar a los alumnos durante estos recesos? ¿Tú qué piensas? No lo va a flexibilizar. Para la SEP y las escuelas públicas implicaría la contratación de personal extra, que eso sería lo ideal, ¿no? Los profesores nobles que se van incorporando, que atiendan, ¿no? Que conozcan los recreos, que atiendan a chicos con requerimientos especiales, a chicos atrasados, que ayuden en la elaboración de materiales. Esto implicaría contrataciones extra. Sin embargo, me parece que la escuela privada puede hacer algún trabajo en ese sentido y siempre tener una formación de los profesores nobles y que tengan 2 o 3 maestros que puedan integrar a cuando falta algún profesor, cuando hay una renuncia, etcétera. En el caso de la Ciudad de México, ya hay 3 figuritas ahí que lograron las escuelas de la Ciudad de México, las públicas, y que generan esto, que es el director técnico, el director auxiliar y otra figura. Hay escuelas que tienen estos 3 auxiliares, digamos, y que logran incorporarse cuando falta algún profesor, ¿no? Pati, tú hablabas de incentivos focalizados. ¿Crees que existan o cuáles crees que sean los adecuados para las universidades que tienen la licenciatura en pedagogía, licenciatura en educación primaria? Para las universidades privadas que están formando docentes, ¿qué incentivo sería interesante? Primero, Claudia, yo creo que ahí habría, a ver, las universidades privadas que forman a pedagogos y psicólogos educativos, y yo he platicado con muchos estudiantes, están buscando ser docentes, pero no quieren entrar a la normal. Entonces, una, ahí hay como una contradicción, ¿no? Es decir, ellos quieren ser docentes, pero no instalan una normal, porque además los requisitos que le pide la Secretaría para instalar una normal es terrible. Entonces, mucho tiempo se hizo esto y sí se insertaban. Hoy se ve cada vez más difícil. Incluso hay universidades privadas que hacían esta formación y que cada vez tienen menos alumnado. Entonces, me parece que ahí eh, podrían ustedes como bloque pedir de acuerdo a sus regiones que alguna de estas universidades instale la normal y forme a su profesorado. Creo que ahí podría haber una gran estimulación y la contratación inmediata para sus instituciones en primaria, por lo menos.
¿no? Pati Longo de Veracruz nos pregunta, ¿cuál es la razón por la que en secundaria la escasez es mayor? Primero, porque van a ser más alumnos por el desplazamiento del bono demográfico. Esa es una de las primeras. Y segundo, hay un bloque de profesores que van a renovarse muy rápido. En el caso de los profesores de escuelas públicas a nivel de secundaria, la jubilación no está mandatada. Ellos pueden tardar todo el tiempo que quieran. Sin embargo, se están dando renuncias, o no, no renuncias, estoy usando la palabra equivocada, prejubilatorios mucho más anticipados, porque los chicos ya no los entienden los profesores. De verdad, les cuesta ya muchísimo trabajo, sobre todo a los profesores más grandes. Entonces, como hay, digamos, esta desbandada de profesores y va el bono yendo para allá, cada vez más se necesitan más profesores. Tatiana Femat nos pregunta, nos dice, se habla de la docencia secundaria, ¿y qué pasa con los preescolares, quienes también los docentes no se sienten valorados y se encuentran cansados? Y por lo mismo cada vez es más complejo tener licenciadas en educación preescolar. El preescolar, yo voy a hablar de mi percepción en el caso mexicano, ¿eh? No puedo hablar de una valoración mundial porque el informe no lo presenta, solo cita algunos de los datos que pudo recuperar. En el caso mexicano, no todas las familias escolarizan a sus chicos en preescolar, ¿no? Aunque ya está mandatado que es obligatorio, no hay posibilidad de que el Estado mexicano vigile esa obligatoriedad. Muchas familias los escolarizan en el último grado de preescolar, un poco para la alfabetización y para lograr una transición entre el preescolar y la primaria más ágil. Se ha encontrado también en el caso mexicano que las preescolares mexicanos públicos están siendo de buen nivel y los padres de familia prefieren utilizar estas modalidades, ¿no? Que son gratuitas para que sus hijos vayan al preescolar. Y viene otro factor que voy a mencionar. Uno de los problemas que se pueden presentar ya el próximo ciclo escolar para secundaria es la beca Rita Cetina que se está dando a las escuelas públicas. Entonces, los padres van a obtener un recurso adicional poniendo a sus hijos en una secundaria pública. Quiero pensar en este sector de la población de familias que hacen un esfuerzo fuerte para tener a sus hijos en escuelas como las suyas. Estoy pensando en ese sector, no en todas las familias. Pero también va a venir la beca Rita Cetina para primaria y preescolar, ¿no? Se piensa que en lo que resta de la administración puede estar completándose la beca para toda la población desde el preescolar hasta la secundaria. Entonces, son elementos que hacen que en el caso de preescolar no haya, al parecer, tanta demanda en las escuelas privadas. En las escuelas públicas, en el preescolar, sí están llenos, ¿no? O sea, las educadoras dicen que tienen a sus grupos completos, aunque en el caso de los preescolares públicos, sí tienen ellos por las instalaciones y la normatividad pocos estudiantes. No todos, pero sí han logrado defender que sean grupos pequeños de 15, 18 chiquillos, ¿no? Entonces, por eso pueden ser algunas de las razones donde el preescolar privado a lo mejor no se tenga tanta población. Habría que analizar, están naciendo menos, acabo de hacer un análisis en el estado de Hidalgo y el lugar donde está inserta esta escuela, pues los nacimientos son cero, son familias ya muy grandes, los abuelos no reciben a los nietos, no van a las escuelas cercanas,
y es un poco el caso del centro de la Ciudad de México. Todos los preescolares, primarias y secundarias, porque ahí confluyen mucho trabajador en el centro de la Ciudad de México. Estoy poniendo un caso, pero habría que analizar los contextos socioeconómicos y de movilidad y de perfiles familiares que tienen sus escuelas. Gracias, Pati. Dos preguntas más, porque ya nos pasamos de la hora de tu tiempo. Gracias por tu generosidad. Carolina Carreón nos dice, especialmente ante la presencia de herramientas como la inteligencia artificial, ¿de qué manera la escasez global proyectada por la UNESCO para 2030 obligará a los sistemas educativos a redefinir el rol del docente y de las experiencias de aprendizaje? Yo creo que vamos tarde si pensamos que tenemos que esperar la escasez. A mí me preocupa que cuando viene una desgracia como las que hemos tenido de sismos, de lluvias, de inundaciones, de pandemias, de enfermedades, no tengamos la capacidad rápidamente de contactar a nuestros estudiantes y de empezar a trabajar rápidamente en línea. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos en todos los sentidos, no solo por la escasez, sino un profesor que nos falta, pues inmediatamente aditamentamos los sistemas tecnológicos en el aula y ponemos a los chicos a trabajar con las actividades que ya los profesores han ido grabando, han ido planteando, incluso para cuando un profesor falta, ¿no? Entonces creo que la escasez que nos anuncian es una proyección todavía algunos años más, pero pues que ya tenemos a la vuelta de la esquina y que también tenemos situaciones en donde la falta de un profesor o la ausencia o que hubo una manifestación o que se bloqueó una avenida y ya no pueden pasar los profesores, pues la escuela está ya preparada para usar la tecnología en este tipo de casos. Entonces, sí tenemos que ir viendo los acontecimientos que nos han rodeado y no esperar hasta que esto se dé. Sin lugar a dudas, algunas clases, algunas sesiones, algunas actividades sí van a tener que ser ya totalmente en línea o con inteligencia artificial o con tutoría por tecnología. Rubén Ortega nos dice, dado que la formación en las normales públicas suele incorporar enfoques pedagógicos e ideológicos vinculados a modelos educativos del sur, ¿consideras que esto podría representar un desafío para aquellos docentes que posteriormente ingresan al ámbito de la educación privada? Y te manda saludos. Muchísimas gracias. Yo también les mando saludo y un abrazo a todos. Yo creo que no. Yo creo que el docente empieza su verdadera despliegue de vocación en la escuela donde se inserta. Si hay motivaciones, si hay un compañerismo, si hay un clima adecuado, si hay un liderazgo pertinente, si hay un respeto a su trabajo, el profesor rápidamente ubica su labor de enseñanza y va incorporando estrategias que la misma escuela ya tiene implementadas, probadas y suficientemente eficientes para ayudar a los chicos a la enseñanza. Los profesores de escuelas públicas, yo los he escuchado, reconocen las metodologías de avanzada que se usan en escuelas particulares y las aprenden, y las preguntan y están siempre observando. No, no creo. Ahora, sí hay radicales, pero en todos lados, Esto no solamente en los profesores que se forman en escuelas normales públicas, en todos lados. Yo me acuerdo de una chica en la normal privada, le digo, oye, tú te deberías de volver líder sindical, tienes todo el perfil, y estaba en una escuela privada donde, bueno, las visiones son otras. Entonces, no, yo creo que el profesor bien arropado, de verdad, responde bien a su vocación de enseñante, de docente. Muchas gracias, Pati. Te devuelvo los micrófonos, Pati León. Mira, tenemos una última de Copán. Una Sí. última. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las dos acciones más urgentes
que un colegio puede implementar mañana mismo para comenzar a retener mejor a sus docentes? Ay, por favor, festejen mucho con sus profesores, háganles posadas o actividades navideñas propias de sus instituciones, valórenlos mucho, platiquen con ellos, entrevista poco a poco a profesores, siéntense en sus clases para que vean lo que los profesores necesitan. Y eso ya lo pueden hacer mañana mismo. ¿Cómo harías para que los padres de familia se ocuparan también de esto? Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal como docente. Cuando el papá escucha que su hijo o su hija no quiere faltar a la escuela porque siempre tienes una sorpresa, ¿no? Y motivas a tus chavitos, el padre de familia se entrega, ¿no? Entonces, que el profesor verdaderamente tenga un buen vínculo con los chavos, con los niños, con las niñas, que prepare sus clases, que sepa lo que enseñe y mantenga a los niños motivados, los papás, de veras, aunque les grites, ellos van a decir, pues grítele más. Pero sí Gracias, Pati. a ver que el niño va aprendiendo. Gracias, Pati. Pati León, te devuelvo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Patti. Con esto, siendo las 6:18, pues llegamos a finalizar con esta conversación. Muchas gracias por todo, Pati, por tu generosidad de acompañarnos y por todas estas reflexiones tan enriquecedoras que nos dan luz sobre por dónde tenemos que hacer una iniciación de camino. Entonces, gracias a todos por su participación. Gracias, Patti, y bueno, los esperamos en el próximo miércoles de ACOM, que viene siendo en enero, porque en diciembre no hay miércoles de ACOM, en donde los vamos a esperar nuevamente con un tema que consideramos será de su interés. Que tengan unas muy felices vacaciones, fiestas, fin de año, porque bueno, pues ya nos vemos hasta enero. Y pues un abrazo para todos y muchas gracias.